Ahí tenemos entonces el encabezado de nuestro tema, que es la divina providencia. Y antes de empezar, quisiera, hermanos, preguntar, ¿verdad? Así de una forma abierta y en confianza. Acuérdense que la escuela dominical, queridos hermanos, es un tiempo más informal, se puede decir. No es un sermón, ¿no? En el tiempo de la prédica, pues bueno, el predicador se para y trae el mensaje, ¿verdad?, para la iglesia. Pero la escuela dominical no es lo mismo. La escuela dominical es un tiempo, un espacio más informal, donde cabe la participación de los oyentes, ¿no? De la audiencia. Es más interactiva, se puede decir, en ese sentido. Así que yo espero, mis hermanos, que sin vergüenza o sin miedo puedan intervenir, puedan aportar, puedan preguntar. Miren, si tienen preguntas, y ya se lo he dicho a varios hermanos, espero que hayan tomado nota, que si tienen preguntas que a veces dicen, no, pues es que no, creo que es bueno que las hagan en todas maneras aquí. ¿Por qué? Porque de esa manera aprovechan todos, ¿sí? Entonces, todos somos edificados también. Así que les invito, hermanos, a que participen durante el tiempo de la escuela dominical. Entonces, quiero arrancar haciendo una pregunta general, ¿no?, sobre el tema. Y es, ¿qué entienden ustedes por la divina providencia? ¿Qué entienden ustedes por esa palabra? Queremos el sonido. Sí. Bueno, yo lo definiría como el control absoluto y total de Dios sobre todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Ok, muy bien. ¿Algún otro aporte? Creo que la divina providencia es de lo que estamos viviendo, pero Dios ya Dios lo había determinado que lo viviéramos. Muy bien. Su providencia. Muy bien. Sí. Yo pienso que la providencia es algo que está en nuestras vidas, que Dios ya lo había predestinado, y de la provisión que Él nos da, y a veces tenemos cosas que Él nos provee, pues conforme a lo que Él tenía para nosotros en nuestra vida, ya sea cosas de trabajo, cosas así por el estilo. Ok, bueno. Creo que allá iban a levantar la mano. Allá, la hermana. Se me fue, perdóneme. Alma. Pues creo que la divina providencia es todo lo que Dios nos da bajo su voluntad. Todo lo que tenemos es por su voluntad, y yo creo que esa es la divina providencia para nosotros. Ok, bueno. ¿Quién más ha hecho? Bueno. Creo yo también que podemos decir que la divina providencia es todos los acontecimientos que ocurren con relación a los seres humanos, todo lo que hacen, todo lo que Dios causa que acontezca para lograr su propósito eterno. Muy bien. Muy bien, hermano. Bueno, sí, aquí. Es también una pregunta. Ahorita que des el resumen de eso, la pregunta es que nos va a quedar claro qué es la divina providencia de acuerdo, porque Hitler, después de muchos atentados que tuvo, él siempre decía, me protege la divina providencia. Y la pregunta es, ¿qué realmente protegía a Hitler? ¿O qué es lo que él cree que le protegía? Ok, sí, hermana Angélica. Yo también estoy de acuerdo en lo que los hermanos han dicho, pero también entiendo que divino, o sea, quiere decir algo de Dios. O sea,
no es humano, pero es porque dice divina providencia, entonces algo que Dios solamente puede proveer para nosotros. O sea, pero no es algo humano, es divino, o sea, solamente de Dios. Muy bien. Ujú. Providencia puede ser también algo ver antes de que pase, de antemano. Y de hecho de ahí viene la etimología de la palabra, es eso, ver antes algo de que pase. Pero habría que aclarar que no es porque Dios vea el futuro y ve qué va a pasar, sino porque Él lo ha ordenado de esa manera. Entonces, en sí la palabra es eso, ver antes de que pase. Entonces, pero aclarando eso, ¿no? Que Él lo ha ordenado de esa manera. Muy bien, muy bien. Eso, hermano, así me gustan que participen sin miedo, sin pena. Ok, entonces yo creo que todo lo que ustedes han dicho han aportado, ¿verdad?, a lo que es el concepto, la definición de la divina providencia. Y todos tienen razón en lo que dijeron, en sus argumentos. Básicamente, yo, bueno, igual ustedes lo estaban viendo ahí, ¿no? Yo he resumido, se puede decir, el concepto, la definición de providencia como su gobierno soberano sobre todas las cosas de acuerdo a su decreto. Por eso les decía que esto de la divina providencia está muy relacionado con el decreto, porque ¿qué es el decreto sino el ejercicio, el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas en la forma que Él lo ha decretado, ¿verdad? De tal manera que nada pasa o nada sucede producto del azar, ¿no? Nada pasa o sucede sin que Él así lo haya planeado. En ese sentido, también acudiendo un poco a lo que dijo Dani, ¿no? Es Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Y no solamente porque Él ve de antemano lo que va a pasar, sino porque Él así lo ha planeado o así lo ha decretado. Aquí entonces, permítame hacer entonces una aclaración también. Algunos de ustedes hicieron mención de que tiene que ver con aquello que Dios en su soberana voluntad nos permite o nos concede. Sí, eso es parte también de la divina providencia. Es parte también del cuidado que Dios tiene de su creación, ¿no? Por supuesto que sí. Pero yo quiero nomás simplemente para que tengamos claro que no confundamos la palabra providencia con la palabra provisión. Eso también es importante aclarar. La palabra providencia no significa o no necesariamente implica provisión. Provisión tiene que ver con aquello que sí, que Dios en su gracia, en su misericordia nos concede, ¿no? Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Esos son gracias de Dios, ¿no? Esos son provisiones de Dios para todos los hombres, ¿verdad? Entonces, pero la divina providencia va mucho más allá de la simple provisión, digamos. Va mucho más allá porque, de hecho, cuando hablamos de la divina providencia, tenemos que estar de acuerdo de que Dios dirige completamente el curso de la historia y de los acontecimios, completamente. No se queda nada fuera de su control. La divina providencia no solamente aplica en un sentido positivo, ¿no? En lo bueno que nos pasa, sí, ahí está la providencia de Dios, pero también en las adversidades, en el conflicto, ¿no? Lo que está pasando ahora precisamente en Israel, todo eso está bajo la divina providencia, bajo el control soberano de Dios.
Entonces vemos que cuando hablamos de la divina providencia es mucho más abarcadora, ¿no? Tiene que ver tanto con las cosas buenas como con las malas, con todo. De hecho, bueno, creo que ya lo había hecho cuando estábamos estudiando el decreto, pero si Dios no tuviera control sobre las cosas malas, sobre los acontecimientos inesperados y todo esto, entonces Dios no sería soberano absolutamente, ¿no? Imagínense qué terrible, piensen un momento, qué terrible sería pensar que Dios no fuera soberano sobre la maldad. Eso sería algo sumamente lamentable, porque entonces sabríamos que todo estaría fuera de control. Porque lo que predomina en este mundo, ¿qué es? La maldad. Así que si Dios no es soberano sobre la maldad, esto es un caos. Pero gracias a Dios no es así. Dios es soberano sobre todos y cada uno de los acontecimientos de la historia. Sí, efectivamente, la divina providencia también tiene que, hablando de lo abarcadora que es la providencia de Dios, pues ya lo dijimos, ¿no? Incluye la misma maldad y por supuesto a los hombres malos, incluido Hitler, Mussolini, Stanley, etcétera, etcétera. Cualquier otro dictador en la actualidad, etcétera. Todo, aún con esas personas, Dios está sobre ellos. Dios está sobre ellos. Y aunque ellos en su ignorancia, ¿verdad? Vamos a decir, puedan hablar y decir cosas, pero sabemos que ellos están de alguna manera bajo el control soberano del Señor. Claro, a ellos quien los dirige no es Dios, hay que aclarar eso. Quien los dirige y los controla es el príncipe de este mundo, ¿no? Satanás. Pero acuérdense que por encima del alto hay uno más alto y por encima de él hay uno que vigila sobre todos y ese es el Señor. Entonces yo creo que eso también es importante que lo tengamos presente. Me llamó mucho la atención el comentario de la hermana Angélica, hizo un énfasis bien marcado y es la divina, ¿no? Porque sí, no estamos hablando del azar otra vez, ¿no? No estamos hablando de la suerte, no, estamos hablando de que, o no estamos hablando del destino. La psicología humanista enseña que usted es el dueño de su destino, ¿no es cierto? O sea, lo que usted haga es lo que usted está construyendo. Aunque hay algunas cositas ahí que tienen algo de verdad, obviamente esa teoría no es del todo verdad, no es cierta, porque quien tiene el gobierno de todas las cosas, incluido de nuestras propias vidas, no somos nosotros, es Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido vemos que sí, la providencia es divina porque es de Dios, ¿no? Es de Dios quien gobierna, quien controla sobre todo. Ok, entonces, habiendo hecho esas aclaraciones sobre lo que es la divina providencia, entonces ahora sí, hermanos, vamos a adentrarnos un poco más al estudio de este tema. Vamos a ir afirmación por afirmación de lo que enseña la confesión sobre la divina providencia. Y como ustedes saben, hermanos, nosotros lo que más nos interesa en realidad es mostrarles, enseñarles a ustedes qué dice las Escrituras respecto a dicho tema, dicha doctrina, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros creemos lo que creemos no porque unos hombres nos lo dijeron o nos lo enseñaron, ¿verdad? Claro, gracias a Dios por la tradición histórica, ¿no? De la iglesia y de los santos, etcétera. Hay registro de que entonces, ¿verdad? Pero lo más importante es porque lo dice la palabra de Dios. Y esa es la que nosotros creemos como infalible, como inerrante.
Así que vamos a continuar aquí ahora con el autor de la providencia. El autor de la providencia, otra vez tiene que ver con ese énfasis de la divinidad, ¿no es cierto? ¿Quién es el autor de la providencia? Bueno, la confesión responde diciendo: Dios, el buen creador de todo. Él es el autor de la divina providencia. No somos nosotros, no es el azar, no, es Dios, el soberano creador de todas las cosas. Él es el autor de la providencia. Bueno, ahí tenemos una lista de textos, ¿no? Suficiente tendríamos con leer también, por ejemplo, el relato de Génesis 1, ¿verdad? Donde vemos que Dios crea todas las cosas, ¿no? Dios creó todas las cosas absolutamente que hay, tanto en los cielos como en la tierra, ¿verdad? Pero ¿cómo termina ese relato de la creación en Génesis 1:31? Dice la Escritura: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Entonces, después de que Dios termina su obra de creación, los 6 días de la creación, entonces, ¿cuál fue la conclusión? ¿A qué conclusión llegó Dios mismo después de su obra? Que todo era bueno en gran manera, exactamente. Entonces, ahora, la Biblia no es un libro de ciencia, ¿no es cierto? Ok, pero entre líneas, vamos a decir, se dejan ver varias cosas. Cuando uno lee el relato de la creación, se dejan ver varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, nos habla cuando Dios puso el sol, la luna y las estrellas para que alumbrasen aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que el hermano Jesús va a traer mejor ese tema, porque él está hablando sobre el tema de la creación específicamente. Pero ¿cómo cuando Dios puso las estrellas en el cielo para que alumbraran sobre la tierra, ya estaban alumbrando sobre la tierra, ¿no? Eso es parte del control de Dios. Porque naturalmente, si usted le pregunta a un astrónomo, ¿cuánto tarda para que llegue la velocidad de estrella X a la Tierra? Y obviamente ya sabiendo la velocidad de la luz, ¿no? ¿Cuánto viaja la velocidad de la luz? Y ellos pueden responder, bueno, la luz de esa estrella a la Tierra puede tardar 1000 años, por ejemplo, en llegar a la Tierra. Y dicen, 1000 años, wow, o sea, es increíble. Pero ¿qué vemos? Y hay otras que hasta millones de años, ¿no? Pero cuando leemos en el relato de la creación, dice que Dios puso los astros y ya estaban alumbrando sobre la tierra. ¿No es cierto? ¿Qué es eso? Bueno, como les digo, el hermano Jesús les va a hablar un poco más sobre ese tema, pero eso tiene que ver con la apariencia de la edad en las cosas. Cuando Dios formó al hombre, por ejemplo, para que tengan una idea, Dios no hizo un bebecito y esperó que se criara y se levantara solo y etcétera. No, sino que Dios ya hizo ¿qué? Un hombre hecho y derecho, ¿no? Ya maduro, en la etapa de la madurez. Así que Dios no tuvo que esperar que pasaran 40 años para que ese niño que puso ahí se formara. No, ya lo puso con una apariencia. Y lo mismo podemos decir de los astros. Cuando Dios puso los astros, la luz inmediatamente ya estaba sobre la faz de la tierra. Eso tiene que ver entonces con el control de Dios sobre todo. Pero bueno, si seguimos más adelante en el capítulo 2 y el versículo 18, esto ya está más relacionado con el hombre.
dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? O sea, Dios que sabe todas las cosas, Dios que lo controla todo, Dios puso al hombre, ustedes saben, ¿no? A que le pusiera el nombre a los animales, ¿verdad? Lo puso, le dio mandamiento en cuanto a trabajar, etcétera. Pero, ¿qué dice aquí? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí continúa el relato de cómo Dios pues forma la mujer de la costilla del hombre. Entonces, esto, aunque es un evento, un relato explícito de la creación, ya nos muestra el control que Dios está teniendo sobre su creación, ¿no? Porque acuérdense, hermanos, hay que decir lo siguiente: la creación es la creación de Dios. Eso parece tan básico, tan simple, pero hay que enfatizarlo. La creación es la creación de Dios, y por lo tanto Él hace en su creación lo que sabe que es mejor. Punto. ¿Cierto? Eso es su divina providencia. Eso es su gobierno soberano sobre su creación. ¿Sí? Entonces, yo creo que, como digo, vamos teniendo más idea. Pero quiero que vayamos allá, hermanos, todos al Salmo capítulo 104, por favor. Vamos todos allá. Salmo capítulo 104. Déjeme ver si yo puedo enseñarlo aquí también. Bueno, quizás no se ve mucho. Pensé que se iba a ver mejor. Bien. Este salmo, mis hermanos, yo creo que algunos, espero que muchos ya sepan de lo que trata, ¿no? Pero yo creo, mis hermanos, que sin lugar a dudas, el Salmo 104 es de los textos más claros y explícitos en cuanto al gobierno soberano de Dios sobre su creación. Y por eso, mis hermanos, parece que, oye, es mucho, sí, pero yo creo que tenemos que enfatizarlo. Tenemos que mirar lo que el texto nos dice, cómo describe esa divina providencia, ese gobierno de Dios sobre su creación. Así que, mis hermanos, si ya están ahí, les invito ahí entonces a que lo leamos. Y yo quiero que vayamos poniendo atención a cada frase, a cada afirmación, a la manera como Dios está ejerciendo su gobierno sobre todas las cosas. El salmista empieza alabando al Señor, si se dan cuenta, ¿verdad? Diciendo: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Ahora, ¿por qué el salmista empieza con esa alabanza? ¿No? Es parecido a lo que cantamos al inicio de la escuela dominical, ¿recuerda? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente. Bueno, el salmista está haciendo lo mismo aquí. Está bendiciendo, está alabando. De hecho, se le pasa que iba a hacer una aclaración, no es parte del tema, pero creo que cabe. Cuando hablamos de que el salmista, en este caso, o una persona, un hijo de Dios, cuando habla de bendecir al Señor, obviamente debemos entender ese término, ¿no? No se está refiriendo, por supuesto, no puede referirse a la misma manera o al mismo sentido en que Dios nos bendice a nosotros,
porque nosotros no podemos bendecir a Dios en ningún sentido. Si vamos a lo que es el término bendición como tal, ¿no? No se está refiriendo a que nosotros podamos agregarle o darle a Dios algo que Él necesite. No es en ese sentido que se utiliza el término bendición cuando está hablando de Dios. Se está refiriendo más bien, como le estaba diciendo hace un momento, a una expresión de alabanza. Cuando decimos, bendice alma mía a Jehová. O cuando, por ejemplo, Pablo dice en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro. Es una expresión de alabanza, de adoración por aquello que Dios es o hace. Entonces yo quiero que quede nomás eso claro, ¿verdad? Pero bueno, ya habiendo aclarado eso, sigamos, versículo 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Ahora, noten, mis hermanos, también los tiempos de los verbos. Los tiempos de los verbos. No está diciendo el que se cubrió de luz como vestidura y que extendió los cielos. Eso también es verdad. ¿Cuándo fue eso? ¿Verdad? En el principio, en la creación. Eso fue verdad. Dios estableció, separó las aguas de las aguas, etcétera. ¿Recuerdan? Ok, no, pero aquí está hablando en presente. O sea que, ¿qué nos está enseñando este texto? Para empezar, nos está hablando de cómo Dios sostiene la creación. Miren, piensen en esto, solamente como una ilustración. Imagínense ustedes a un constructor, ¿verdad? De una casa. Edifican la casa completa con paredes, puertas, ventanas, etcétera, todo. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes todos que viven o vivimos en casa, ¿qué pasa si nosotros nos vamos por un año? Y eso que solo hablando de un año, puede que ser más tiempo. Pero ¿qué pasa si nos vamos por mucho tiempo y dejamos la casa sola, sin mantenimiento? ¿Qué va a pasar con la casa? Se va a deteriorar inevitablemente, ¿no? Inevitablemente se va a deteriorar. Se van a empezar a abrir goteras, pronto grietas, se van a entrar animales, en fin, etcétera, etcétera. Se va a empezar a deteriorar sin hacer absolutamente nada más que pase el tiempo, ¿verdad? Se va a deteriorar por sí sola. Bueno, Dios, quien es el arquitecto y constructor por excelencia, ¿no va a tener cuidado de su casa, de su creación? Por supuesto que lo tiene. Y eso es lo que nos enseña este salmo, cómo el Dios que hizo los cielos y la tierra en el principio, lo sigue sosteniendo. Esa es la idea básica del Salmo 104. Ese Dios creador, poderoso, soberano de Génesis 1, es el mismo Dios poderoso, soberano, que sigue ejerciendo su control y sigue cuidando de su creación en el Salmo 104. Entonces, mire lo que sigue. El que anda, versículo 3, que establece sus aposentos sobre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. ¿Cuándo hay nubes? Bueno, todo el tiempo hay nubes, ¿no? Casi todo el tiempo. Ok, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Cuáles son las flamas de fuego? Bueno, pudiera ser, pero específicamente las flamas de fuego aquí son las estrellas. Se está refiriendo a las estrellas. Y dice, a las flamas de fuego sus ministros. En otras palabras, fíjense, cómo Dios toma su creación y la hace con un propósito. O sea, Dios no puso las estrellas ahí para, a ver qué tan bonito se ve. Claro, también Él disfruta de su creación, por supuesto. Lo hizo para su gloria, para su deleite. Y eso, de hecho, es más que suficiente razón para Él crear lo que hizo. Pero lo hizo también con un propósito, ¿verdad? Él fundó, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida.
Imagínense si Dios dejara la tierra sin su cuidado, esta tierra sería un caos completo, ¿no es cierto? Pero no, Él la sostiene. No será jamás removida. Con el abismo como un vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Así que lo que nosotros vemos en la creación, las montañas, los valles, los ríos, el mar. Bueno, ese es el orden como Dios quiso que estuviese la creación y como lo sigue sosteniendo. Y claro, siempre hay cambios también, ¿no? Hay cambios geológicos con el pasar del tiempo y eso es parte del control soberano de Dios, por supuesto. Le pusiste, versículo 9, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Está refiriéndose específicamente del agua, ¿no? Y del diluvio, como en algún momento el agua cubrió toda la faz de la tierra, pero dice que ahora le puso término y ya no volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Ahora ya viene a criaturas más particulares, ¿no? A los animales. Dice, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. ¿Se dan cuenta del cuidado soberano de Dios sobre su creación? Él se encarga, Él tiene el control absoluto de todo. Aquí ya entonces introduce al hombre en el versículo 14. Hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Porque esa es la otra. Nosotros pudiéramos hacer nuestro mejor esfuerzo para sembrar, para cultivar la tierra, etc. Pero si no es Dios el que da crecimiento a la semilla y luego la reproduce, de nada serviría nuestro trabajo, ¿no es cierto? O sea que vemos aún en eso que parece tan natural la mano de Dios, el control de Dios. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí, mira, los árboles también están con un propósito. No solo están para decorar la creación. Dice, allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos están para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Si no fuera por la luna, también la tierra sería un caos, ¿no es cierto? Por supuesto. Mantiene en orden lo que es la marea. Es increíble el orden que Dios establece en su creación. Y les dije, la Biblia no es un libro de ciencia per se, como tal, pero vemos que sí nos da pistas, ¿no? Nos da luz sobre las leyes que rigen la naturaleza, que al final de cuentas no es otra cosa que la divina providencia. Esas leyes tienen un nombre y es la divina providencia. Ok. Versículo 20, pone las tinieblas y es la noche, en ella corretea. Este relato también me llama la atención, dice, en ella, en la noche, corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Hay un orden aún en esto. ¿Cuándo es que normalmente las bestias salen a buscar comida? En la noche. En la noche. ¿Y por qué? Versículo 22. Sale el sol, se recogen, ¿sí? Y se echan en sus cuevas.
Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. O sea que hay un orden aún en eso para que no se crucen, se puede decir. Claro, no quiere decir que nunca vamos a encontrarnos un animal y nada de eso, no, pero en términos generales hay un orden en ello, ¿no? Los animales en la noche, el humano en el día. Punto. Por eso el versículo 24, mira, otra exclamación de alabanza. Mira cómo dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. ¿Hiciste todas ellas con qué? Con sabiduría. Ciertamente es lo que estamos viendo aquí. La tierra está llena de sus beneficios. Bueno, vamos a dejar ahí. Pero yo creo, hermanos, ¿no? que a la luz de esa lectura del Salmo 104 nos queda claro el gobierno de Dios sobre todas las cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? No, en realidad es claro. Pero antes de concluir esta parte, por supuesto, quiero que vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Colosenses, capítulo 1, o si quiere, como quiera, no me cuesta nada hacer esto. Colosenses 1, versículos 16 y 17. Desde el versículo 15. Él es, ¿quién es Él? ¿Alguno tiene duda de quién es Él? Es Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya saben, yo lo expliqué en una prédica hace como 2 meses cuando estábamos en Hebreos capítulo 1 y se explicó este texto. Aquí la primogenitura no se está refiriendo al hecho de que Jesucristo fue el primero que vino a la existencia en la creación. No. Jesús es Dios desde siempre. Él es el Hijo de Dios desde siempre, ¿no? Sino que la palabra primogenitura, y estoy aclarando eso porque tiene que ver con lo que sigue. La palabra primogenitura aquí que se aplica al Hijo se está refiriendo más bien al grado de autoridad que Él tiene sobre algo. Ese es el punto. Esa palabra primogenitura se refiere al grado de autoridad. ¿Y por qué? Bueno, ustedes saben, ¿no? Sobre todo en la cultura judía, la primogenitura era algo sumamente valioso, ¿no? El primogénito en realidad era el heredero de todas las cosas. A los demás el padre les daba dádivas y los bendecía, pero el heredero por excelencia era el primogénito, ¿no? Ok, en ese sentido es que está usando aquí el término primogénito. Y ahora fíjense, aclara el versículo 15, el primogénito de toda ¿qué? Creación. O sea que Jesucristo, lo que está diciendo el texto aquí es que Dios, el Padre, ha puesto a Jesucristo como el primogénito, como el heredero por excelencia ¿de qué? De su creación. Y si Él es el heredero por excelencia, quiere decir que Él tiene toda la autoridad sobre aquello que le ha sido heredado, ¿no es cierto? En este caso, la creación. Y entonces el versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Sí, Jesucristo fue creador juntamente con el Padre. Él es la palabra operativa de Dios. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, o sea, todo, ¿no? Todo lo físico, pero no solo lo físico, versículo 16, parte B. Visibles e invisibles, así que no solo lo físico, también lo espiritual. Él es Señor de todo, de lo visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ven, aquí vemos entonces que
el origen de la creación. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Cristo. Y vemos también cuál es el fin de la creación. ¿Para quién? Para Cristo. Y Él es, versículo 17, este es el versículo que quería llegar. Y Él es antes de todas las cosas, eso ya se dijo, ¿verdad? Y todas las cosas en Él, subrayen esa palabra, en Él, bueno, ahorita no puedo, pero en Él subsisten. Mis hermanos, las leyes de la naturaleza, y esto es una evidencia muy grande a favor del teísmo, por supuesto, y del creacionismo. Las leyes de la naturaleza no son otra cosa que una clara evidencia de que hay alguien que sostiene todas las cosas. Hay alguien, porque si no fuera así, si no hubiera alguien que estuviera sosteniendo en orden la creación, esta creación ya no existiría, sería un caos absoluto. Acuérdense de la ilustración de la casa. Se va uno por un año y cuando llega va a encontrar esa casa un desorden, así no haya habido nadie. ¿No es cierto? Lo mismo ocurre. Lo mismo ahí. Bueno, sí, creo que ya. Estaba aquí en el versículo, bueno, ahorita sí lo ocupo. Estaba en el, sí, este está bien, ok. Estaba en el versículo 17, ok. Les estaba diciendo, hermanos, que las leyes de la naturaleza son una clara evidencia de que hay alguien que sostiene este universo. Eso era lo que estábamos diciendo, para retomar la idea. Y son una clara evidencia, en realidad, de lo que significa la divina providencia. Así que, cuando hablamos de la divina providencia, mis hermanos, estamos diciendo, en otras palabras, o estamos hablando, en otras palabras, del gobierno soberano de Cristo como primogénito sobre toda la creación. A eso nos referimos con la divina providencia. El gobierno soberano de Cristo como heredero sobre la creación. Yo creo, hermanos, que ya tenemos entonces, podemos tener claro quién es el autor de la providencia, ¿no es cierto? No sé hasta aquí, hermanos, si tienen comentarios, preguntas, aportaciones, pueden hacerlo. Bueno, la pregunta que planteé es importante, ¿verdad? Lo que planteé al principio, ya con toda la información que tenemos, con lo que vimos, los textos y la explicación que se ha dado, entonces podemos ahora concluir que tanto Hitler, su vida y cada acontecimiento de las cosas que hizo no estaban fuera de la providencia de Dios. O sea, él sin saber, él decía, me protege la divina providencia. En otras palabras, él estaba diciendo, estoy atrapado en los decretos y la voluntad divina. O sea, sin darse cuenta, eso estaba diciendo. Ahora, una vez oí al pastor Thomas Montgomery decir, a veces dice uno cosas que casi en este mundo no las puede decir, porque en este mundo si estás feo, quieres que te digan que estás bonito.
Si eres borracho, no tienes que ser borracho, no, está enfermo, ¿verdad? Entonces, si eres homosexual, ama diferente, es amor libre, otro amor. Pero no puedes decir las cosas por su nombre, ya nos prohibieron al pecado, ya no se le puede llamar pecado. Entonces, cuando él decía que Dios estaba dirigiendo a Hitler, aún cuando Hitler estaba llevando a los judíos a las cámaras de gases. Pero así como lo protegió según él, ¿verdad? Y es que realmente así estaba. Pero Hitler no se salió de los planes de Dios. Dios hizo lo que quiera. Ahora, a raíz de ese mal contra los judíos, también en otras palabras, el pueblo de Israel étnico, también les vino que regresaron a su tierra. Inmediatamente después de eso, de ese holocausto, en el mismo 45, en el 46, 47, volvieron a su tierra, debido a que Estados Unidos se dolió mucho de su situación, y eso pensó, bueno, ¿por qué no regresan a su tierra? Desde el 70 DC hasta 1947 vuelven a su tierra. Y ya ves, ahí están y todavía están emproblemados en su tierra. Así que ahora me gustan estos estudios porque podemos pensar como creyentes. No, qué suerte, ¿verdad? Y la suerte y esto y lo otro. Sabemos que todo lo controla el Señor, Él controla la creación, y tenemos una mente más sabia también nosotros al ver estos estudios. Muy bien. El Salmo 104, cuando lo estábamos leyendo, me hizo recordar o me hizo como crear una similitud entre todo el relato que hubo al principio en Génesis, en la creación, debido al orden que ahí se expresa de cómo primero se habla ahí de las aguas, de los astros, luego pasando por las bestias, terminando en el hombre, y pues bueno, confirma una vez más lo que se dice en Génesis, ¿no? Y lo que usted decía, un argumento para aquellos que no creen en de que Dios sí es creador de todas las cosas. Claro. Es interesante eso, sí, porque y por eso traje el Salmo 104, porque Génesis es el relato de la creación, ¿verdad? Pero el Salmo 104, como dijimos, es más un relato, bueno, es una alabanza, como se dijo, pero es un relato, es más sobre el sostenimiento de la creación, ¿no? De cómo Dios sostiene todas las cosas. Y vemos que básicamente se sigue el mismo orden, como dice Kevin. O sea, así como en la creación hay un orden, ¿no? Primero Dios crea el espacio, ¿no? Separa las aguas y pone las estrellas, etc. Y al último que pone o sea, Dios prepara el escenario donde va a poner ¿a quién? Al hombre, finalmente. De la misma manera, para que nosotros, miren hermanos, para que nosotros podamos subsistir, deben ocurrir millones de conexiones. O sea, no es una casualidad que nosotros estemos aquí, que estemos con vida. Tienen que ocurrir millones de cosas, de conexiones en todo el universo incluido, para que nosotros podamos ser y subsistir. Así que eso es lo que nos enseña el Salmo 104 precisamente, ¿no? Cómo Dios se encarga de sostener toda la creación, y todo eso de alguna manera con un propósito: nuestra permanencia, por lo menos hasta que Dios así lo decida, ¿no? Nuestra permanencia. Todo lo demás, todo lo anterior tiene que estar sucediendo continuamente, no solo una vez como en la creación, no, continuamente debe estar sucediendo para que nosotros continuamente sigamos subsistiendo. Muy bien. Exactamente, claro, no, imagínate, entrar a esos mundos, ¿no? A esos terrenos. Muy bien. Sí. Hay una teoría falsa con la que se está haciendo planes de gobierno y a nivel de Naciones Unidas acerca del calentamiento global. Y Dios le dio a Noé la señal del pacto, del arco iris, y le dijo en ese mismo contexto que no iban a cesar las estaciones. Entonces, a la luz de ese texto, Dios está en su providencia
dándonos las estaciones, y estas no van a cesar hasta que Él venga. Así es, mientras la tierra permanezca, no cesará la lluvia, el verano, el frío, el calor, etcétera. Así es. Hay una pregunta que manda el hermano Wilson desde México. Él pregunta que la providencia divina podemos ponerla entonces como una bendición para todos. Me dijo que te hiciera la pregunta, pastor. Ok. Bien, la divina providencia, yo creo que eso tiene ¿cómo se diría? Una respuesta doble. Por un lado, beneficia a los hombres, sí, definitivamente, pero especialmente a sus hijos, aun cuando hay cosas aparentemente malas. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Hay cosas que son aparentemente malas, ¿no? Y en ese sentido uno pudiera calificarlo como negativo. Pero ciertamente, como el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8, a los que aman a Dios, ¿qué? Todas. Y ahora, y qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Me trajo a la mente ese texto, porque cuando dice allí todas las cosas, no son solamente las buenas, También las malas. también las que no son tan buenas, por lo menos desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Sin embargo, son buenas, porque estamos en Cristo y porque Dios está formando en nosotros a Jesucristo, que ese es el fin por excelencia. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Ahora, por supuesto que la divina providencia también tiene un sentido negativo, y es con relación a los malvados, porque también Dios se vale no, Él es el autor de la divina providencia, como acabamos de ver, y Dios la emplea también para castigar a los malos. Mire, así como Dios usa la providencia para cuidar y para corregir a sus hijos, también la utiliza para castigar y destruir a los malos. Y aquí solamente estoy pensando en esto rápidamente. Acuérdense, estoy pensando en Isaías específicamente, cuando Dios manda a Sennacherib, rey de Asiria, si no estoy mal, para disciplinar a su hijo Israel, a la nación de Israel, que pues eran su pueblo, ¿no es cierto? Y ciertamente dice, báculo son en mi mano esta nación para disciplinarlos, pero hay del báculo, o hay de la vara con que castigo a mi pueblo, porque ellos también serán destruidos. O sea que, fíjese, ahí tenemos una imagen clara. Exactamente, desde la perspectiva de Israel, aunque no parecía ser tan bueno, era bueno porque Dios tenía un fin bueno con Israel, su pueblo. Pero hay de los asirios, porque a ellos sí les iba a ir mal en todo el sentido de la palabra. Para ellos no era para bien, sino para destrucción. Entonces yo creo que se puede entender desde las dos perspectivas. Muy bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Si Dios quiere, vamos a continuar nuestra próxima clase. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado, por tu buena providencia, Señor, que así has tenido para traernos a ti, para llamarnos y para congregarnos, oh Dios, en este tu día santo. Gracias te damos, oh Dios, por tus cuidados, por tus misericordias, y también, Señor, te rogamos que nos ayudes a verlo así cuando las cosas no salgan tan bien desde nuestra perspectiva, que nos ayudes a confiar en ti, Señor, sabiendo que tú estás en control de todo. Te pedimos, Señor, danos esa confianza. Te lo rogamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén.